Dios de la sabiduría escribió un libro maravilloso como regalo para la humanidad, pero ante su incomprensión lo encerró en un cofre que sepultó en el fondo del Nilo, guardado por una enorme serpiente. La tradición hermética asegura que el cofre contenía la clave de los símbolos que desde entonces los magos buscan sin cesar. Algunos la encontraron y con ella se diseñó el tarot, que simplificado dio lugar a las barajas actuales. No hay duda que la baraja es el instrumento mágico más potente que existe, porque nos muestra la clave de los símbolos, aunque de forma oculta, y para poder verla, primero hay que iluminar las cartas. Esta es una baraja simbólica, es decir, una baraja normal en la que están iluminados los símbolos y las imágenes que en las barajas normales están ocultos. Por el dorso es igual a una baraja normal, y por las caras presenta el mismo aspecto, con sus 4 palos, diamantes, trébol, corazones y picas, representados por los 4 ases, y el resto de las cartas clasificadas en rojas y negras como en cualquier baraja, porque la baraja simbólica es una baraja normal que tiene un índice oculto, y al extenderla por su índice oculto aparecen nuevos símbolos y colores, círculos dorados para el plano de la verdad, cruces de plata para el plano del bien y estrellas de bronce para el plano de la belleza. Pero hay más. Asociados al índice normal aparecen 4 colores: verde para la tierra, naranja para el fuego, azul marino para el agua y blanco marfil para el aire, correspondientes a los 4 palos de una baraja normal, y todavía más. Asociados al índice oculto aparecen 2 nuevos colores: púrpura para el hemisferio oscuro y azul celeste para el hemisferio claro, en otro contraste binario distinto del rojo y el negro, entre la luz y las sombras. Todo es como una sinfonía en 12 colores, cuyas notas son todas las cartas de la baraja simbólica. Una baraja en la que, además de los colores que iluminan las formas ocultas, los puntos de las cartas forman imágenes simbólicas, como la luna o el dragón, y por otra parte sus figuras son personajes míticos, como el mago o la bruja. Y así, la baraja simbólica contiene la totalidad del universo mítico, es decir, las fantasías de la imaginación que generan los cuentos y las leyendas de la tradición mágica. Y ahora vamos a usarla para penetrar en ese mundo maravilloso. La baraja es como un libro de cuentos. Sus páginas son las cartas y cada una es un personaje que tiene un cuerpo de cartulina, igual para todas, y una imagen que es como si fuera su alma. Y con ella se puede contar cualquier historia o hacer cualquier juego que no es otra cosa que una historia mágica. Hay uno que se hace con 3 cartas, 3 únicos personajes que son un as y 2 comodines. Se trata de un juego clásico, utilizado por los tramposos, en el que no hay posibilidad de ganar. Solo hacen falta 3 cartas, un as importante y 2 comodines despistantes. El juego consiste en seguir al as sin dejarse engañar por los comodines. Los tramposos manejan con rapidez,
pero puede hacerse muy lentamente. Atención, una importante, dos despistantes. La carta importante, el as, se pone aquí, en el centro, y los dos comodines, uno a cada lado. Hasta aquí ningún problema. Pero ahora viene el instante de confusión. Los comodines se intercambian sobre el as, que permanece invariable en el centro. El incauto piensa que nada ha sucedido, y cuando, seguro de ganar, apuesta, pierde, porque realmente la carta importante nunca estuvo en el centro. Solo fue una falsa apariencia. El éxito de este truco está en la ambición del timado, que cree poder engañar al timador. Pero a partir de este truco podemos crear una fantasía, imaginando que la carta importante se cree su importancia y se vuelve ambiciosa. Y ahora, un minuto de atención para esta fantasía con solo 3 cartas. La carta importante se ha vuelto ambiciosa y donde quiere estar es por encima de las demás. Y si se pone por debajo, no quiere y misteriosamente sube. Y por más que se intente bajarla, es inútil y obstinadamente sube. Y así podríamos estar indefinidamente, porque siempre que se pone debajo, siempre ambiciosamente sube hasta lo más alto. Y se pone tan impertinente que ella sola quiere ser todas las cartas, y esto ya es intolerable, y hay que dar un golpe para volver a la realidad ordinaria, donde tenemos 2 comodines despistantes y un solo as que se creyó importante. Así termina el clásico juego de las 3 cartas. Pero llegados a este punto, creo que merece la pena detenerse un instante para reflexionar sobre el problema de la realidad y las apariencias. Hay quien piensa que la realidad ordinaria es sólo una falsa apariencia, una sombra reflejada en el fondo de una caverna, mientras que las fantasías que genera la imaginación son la verdadera realidad. Lo que yo creo es que la realidad ordinaria está sembrada de instantes mágicos por los que los 2 mundos se conectan. Y ahora, si tú quieres, podemos llegar a uno de esos instantes mágicos a través de la lógica. La realidad es que tenemos 3 cartas, una as importante y 2 comodines despistantes, y la fantasía cómo están colocadas. Y es ahí donde el juego de las apariencias nos confunde. Pero no hay problema, porque la lógica todo lo aclara. Atención, el as está siempre encima, y si se pone aparentemente debajo, lógicamente sigue estando encima. Y en esta hipótesis de realidad, si el movimiento hacia abajo es falso, evidentemente la realidad inicial no cambia. Y es tal la fuerza de las apariencias que se puede ver cualquier cosa, y lo mismo parecen 3 ases y ningún comodín que 3 comodines y ningún as. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Lo que hay aquí es lo que siempre ha habido: 2 comodines despistantes y un solo y único as, que es la importante. Entre la realidad y la fantasía hay una difusa frontera. A veces vemos lo que no hay, pero muchas otras no vemos lo que realmente importa. Creemos en una ciencia racional que necesita inventarse una materia oscura e invisible cuando sus ecuaciones no cuadran, y no somos conscientes de que la propia ciencia no es más que un producto de la fantasía, un mito más, como lo son el corazón del cielo, el alma del mundo o el árbol de la vida, solo que estos, al ser eternos, son más reales.
La ciencia no es más que una parte racionalizada del mito de la sabiduría, y el sueño de la razón solo dura un instante del tiempo. En nuestro primer juego solo han intervenido 3 cartas de la baraja simbólica, que nos han permitido pasar del truco a la fantasía y de la fantasía a la magia, preparando el ambiente para la siguiente historia. Se trata de un cuento clásico que, como muchas otras leyendas, trata del mítico combate entre la luz y las sombras. Los caballeros Jedi contra el reverso de la fuerza, Gandalf contra Sauron o Harry Potter frente al innombrable, no son más que variantes modernas del combate de Horus contra la serpiente de las tinieblas o el de los gemelos contra los señores del Palacio Oscuro. Y siempre, para lograr el triunfo, el héroe, Skywalker, Frodo o Potter, tienen que hacer un viaje iniciático al mundo de las sombras. Como sucede en La Bella Durmiente. No ver en la princesa de este hermoso cuento de hadas la metáfora del alma dormida, atrapada por la oscuridad, es no entender nada del mundo en que vivimos. Este juego es un homenaje a ese sueño milenario que espera la llegada del Hijo del Rey y a la preciosa leyenda que nos lo transmite. A partir de ahora, la baraja será el reino de la Bella Durmiente, en el que hay 2 mundos, el mundo de la luz y el mundo de las sombras, conectados por la carta clave, que es la llave de la puerta secreta que los une, cuando entre ambos mundos reina la armonía. Un día, el viejo sapo anunció a la reina que por fin tendría una hija, y para celebrar su nacimiento se organizó una gran fiesta en todo el reino de la luz. También se invitó a los 7 espíritus que gobiernan el reino de la oscuridad, 3 sombras con forma de comodines que habitan el abismo más profundo, y 4 sombras con forma de ases que dominan las fuerzas elementales de los 4 ríos del océano interior. Y si te fijas bien, hay 3 pequeños y uno que es más grande. El grande es el señor del Palacio Oscuro y los 3 pequeños, los comandantes del ejército de las sombras. Y llegó el esperado día en que nació la princesa. Las 7 sombras con forma de hadas la obsequiaron con sus mejores regalos: la hermosura de las flores, el alma de un ángel, la gracia de un cisne, la perfección en el baile, una voz maravillosa, el arte de la música y así todos los dones de la belleza. Para representar a la princesa elegimos una de las cartas luminosas y la más indicada es la dama de corazones, salvo que tú quieras otra. Las otras 3 damas serán su cortejo. Entonces sucedió algo inesperado. Cuando el resto de las cartas se retiró al castillo luminoso, el espíritu más poderoso de las profundidades apareció enojado porque no se le invitó a la fiesta, y adoptando la forma de una bruja fea y vieja, lanzó una terrible maldición. Cuando la princesa cumpla 15 años, se pinchará con la aguja de una rueca y morirá para siempre, porque las sombras le arrebatarán su alma. El señor oscuro le contestó: no morirá, solo dormirá 100 años hasta que el príncipe del reino futuro la despierte. La horrible bruja se fue gritando hacia la oscuridad, mientras el silencio se apoderaba de todo el reino. Ahora vamos a ver cómo la luz de las damas que protegen a la princesa es absorbida por las sombras, empezando con la primera dama del cortejo, la dama hechicera. Atención, se trata de una coreografía de las manos y las cartas alrededor del círculo mágico, con el tapete como escenario, donde unos verán la magia y otros no. Siguiendo la orden recibida, los 3 comodines, con forma de sombríos espectros, ocultan el castillo luminoso, y los 4 ases, como sombras amenazadoras, se extienden acechando a la dama. El señor oscuro se retira, mientras los comandantes del ejército de las sombras atrapan la primera dama, la dama hechicera. Ella quiere huir, pero ya es tarde,
porque ahora solo es una prisionera atrapada por la oscuridad, que está encerrada en un círculo sin salida del que no se puede escapar. El cuerpo no, pero el alma sí puede, y a través de la puerta secreta se va y vuela ya libre en el aire, porque aquí, entre las sombras, queda una carta vacía, sin imagen, porque su espíritu está en otra realidad, y por eso su cuerpo se transforma, y ya no es como los demás, ahora es rojo, y dormirá en el otro mundo, esperando la señal, mientras las sombras, cumplida su misión, regresan al palacio oscuro. Ahora ya conocemos un secreto de la alta magia. Cuando el espíritu viaja por el mundo de las sombras, el cuerpo se transforma. Por eso la princesa durmiente, lejos de deteriorarse, se hace cada vez más hermosa, como atestiguan los enanos del bosque que vigilan su sueño. Y ahora que ya sabemos cómo va el juego, vamos a repetirlo con la segunda dama del cortejo de la princesa, la dama guerrera. De nuevo las cuatro sombras se extienden amenazadoras, acechando a la dama. Las dos negras se retiran, mientras las rojas atrapan a la segunda dama, la dama guerrera. Ella quiere huir, pero ya es tarde, porque ahora solo es una prisionera atrapada por la oscuridad, que está encerrada en un círculo sin salida, del que no se puede escapar. El cuerpo no, pero el alma sí puede, y a través de la puerta secreta se va y vuela ya libre en el aire, porque aquí, entre las sombras, queda una carta vacía, sin imagen, porque su espíritu está en otra realidad, y por eso su cuerpo se transforma, y ya no es como los demás, ahora es rojo, y dormirá en el otro mundo, esperando la señal, mientras las sombras, cumplida su misión, regresan al palacio oscuro. Este combate eterno entre la luz y las sombras no es exclusivo del universo de los mitos, ni puede reducirse a la lucha entre el bien y el mal del ingenuo dualismo moral. Y esto se sabe porque a veces uno tiene que luchar contra su propia sombra, la que todos tenemos oculta en nuestro lado oscuro. Entonces es un combate uno a uno entre la luz y las tinieblas, que vamos a escenificar con la tercera y última dama del cortejo de la princesa, la dama madre. Por última vez las sombras se extienden amenazadoras, acechando a la dama. 3 se retiran, pues solo una basta para atrapar a la tercera dama, la dama madre. Ella quiere huir, pero ya es tarde, porque ahora solo es una prisionera atrapada por la oscuridad, que está encerrada en un círculo sin salida, del que no se puede escapar. El cuerpo no, pero el alma sí puede, y a través de la puerta secreta se va, y vuela ya libre en el aire, porque aquí, bajo la sombra, queda una carta vacía, sin imagen, porque su espíritu está en otra realidad, y por eso su cuerpo se transforma, y ahora la carta vacía es roja, y dormirá en el otro mundo, esperando la señal, mientras la sombra, cumplida su misión, regresa al palacio oscuro. Solo nos queda comprobar que las sombras no se han llevado nada de las imágenes de las cartas. Las sombras son las que permiten el viaje, que se produce siempre en un instante mágico. En el cuento, el rey ordena destruir todos los usos, pero cuando la princesa cumple 15 años, su curiosidad la lleva hasta la vieja torre, donde una anciana hilaba con un huso. La princesa quiso probar y la maldición se cumplió. En el preciso momento que sintió el pinchazo, cayó sumida en un profundo sueño, dice textualmente el relato.
Su espíritu había saltado al mundo de las sombras. Ahora intentaremos visualizar el instante mágico del salto con la dama de corazones, la doncella que representa a la princesa. Pero antes veamos lo que tenemos. Por aquí, 1, 2 y 3 cartas vacías, sin imagen, y la dama que todavía la tiene. Por detrás, 3 cuerpos rojos y 1 azul, que es la dama de corazones, la princesa de nuestro cuento. Y para ella vienen 2 espectros, acechadores, que la atrapan y la llevan prisionera hasta el círculo del combate. La princesa está aquí, dentro de una esfera transparente de la que nada puede salir, hasta que la puerta secreta se abra. Por ahora la carta prisionera está luchando contra los espectros. Todavía está aquí, y si quieres ver cómo desaparece, no desvíes tu atención, porque en cualquier instante su imagen se desvanece y su cuerpo se transforma, y dormirá en el otro mundo esperando que se produzca la señal. Fíjate bien que ni los espectros ni las sombras se han llevado nada, solo permitieron el viaje, y cumplida su misión, descansan en el palacio oscuro. Pero volvamos a nuestro cuento. Desde que la princesa se pinchó, el sueño se apoderó de todo el castillo. El rey, la reina y toda la corte se quedaron dormidos, y también los caballos, los perros, las palomas y las moscas. Incluso el fuego que chisporroteaba en la chimenea se cayó y se durmió, igual que el viento y los árboles. Alrededor del palacio comenzó a crecer un gigantesco bosque de espinos hasta que lo cubrió por completo. Por el país corrió la leyenda de la bella durmiente del bosque, y de tiempo en tiempo llegaban hijos de reyes que querían penetrar en el castillo, pero todos murieron atrapados por las espinas que se convertían en manos que los sujetaban. Pasaron 100 años y ya nadie se acuerda del castillo abandonado oculto entre las ramas del bosque. Entonces se produjo la señal. Apareció el príncipe del reino futuro y oyó a un anciano hablar del palacio de la bella durmiente y de cómo todo el que intentó acercarse tuvo un triste final. El príncipe desenvainó su espada y avanzó dispuesto a abrirse paso. Entonces ocurrió algo maravilloso. Las espinas se convertían en flores que se abrían para dejarle pasar. Cruzó el palacio donde todo estaba en silencio y llegó hasta la torre donde dormía la princesa, y ante su presencia las almas de la princesa y su cortejo, que vagaban perdidas por el mundo de las sombras, regresan de su viaje, y las cartas que dormían vacías despiertan llenas, y todo el palacio despierta liberado de las sombras. Después que el palacio despertó, se celebró la lujosa boda del príncipe con la bella durmiente, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Así es como termina el cuento. Dicen que las sombras cruzaron la puerta secreta, conectando armónicamente los mundos. El miedo y el dolor desaparecieron y solo hubo alegría y felicidad. Aquí nos queda el testimonio de este viaje por la imaginación. 4 damas de dorso rojo transformadas como símbolo de un tiempo nuevo que ha de venir. Y el deseo de que llegue es tan fuerte que igual que las damas se transformaron, todas las cartas del reino se transforman. Como todos los juegos de magia, también este tiene un secreto. Lo que no tiene truco es el mensaje del cuento. Como el palacio de la bella durmiente, nuestro mundo está dormido y vive en una pesadilla de la que solo con una magia auténtica podremos despertar. Viajar al palacio oscuro y regresar de nuevo a la luz implica un profundo cambio que los magos alquimistas de la Edad Media llamaron la Gran Obra y lo simbolizaron mediante la transformación de la materia en oro
el metal de máximo poder. El oro es la riqueza y el azar su dispensador caprichoso en la mesa de juego, y es la búsqueda de la trampa perfecta lo que en el fondo mueve al jugador. El juego y las cartas están íntimamente relacionados. De hecho, no tendríamos aquí esta baraja si los juegos de azar y los casinos no existiesen, y no olvidemos que la cartomagia moderna surge de las revelaciones de un taur. Hay una serie de televisión que se desarrolla en un casino de Las Vegas, llamado El Montecito. El director dispone de unas fulanas que trabajan para que el cliente gaste, y un par de matones que se encargan de que no gane. La hipótesis del casino es que si alguien gana es que hace trampas y por tanto hay que cargárselo. Y cuando en un episodio el delito cometido por el jugador era jugar bien, me acordé de Duffy, un jugador que tenía prohibida la entrada en todos los casinos y vivía de vender su método. Acabó con 2 tiros en un callejón de Leganitos, y me acordé porque era el mismo método, el único que puede hacerle daño al casino: la trampa estructural. El secreto está en la inercia que tiene una ordenación a perder su estructura aunque se mezcle reiteradamente, y el sistema es jugar solo cuando se detectan ordenaciones favorables, y esto hay que ver. Las 4 damas han regresado triunfantes del mundo de las sombras y con la fuerza del príncipe han transformado el reino de la luz, desatando el poder oculto del inconsciente y controlando la llave de la puerta secreta. Los comodines, de momento, no intervienen. Nos quedamos con la baraja roja, las 4 sombras azules y la carta clave. Los 4 ases con la clave se ponen por donde quieras. Corta libremente y ahí los ponemos. Se produce así una anomalía luminosa. Se ve como las sombras están agrupadas en el punto que has elegido. Cuando una anomalía de la ordenación es favorable al jugador, el casino quiere disiparla. Y aquí está el secreto. Es necesario mezclar reiteradamente y no de cualquier forma para que la anomalía desaparezca por completo. En las partidas caseras se suele mezclar por bloques, una mezcla muy débil que en general lo que hace es desplazar la anomalía a otra zona de la ordenación, y como eso favorece a todos los jugadores, nadie se queja. Incluso la mezcla americana, utilizada en todos los casinos, pero hecha de forma imperfecta, puede no afectar a la anomalía, aunque afecte a otras zonas. Por eso, cuando una mesa no le va bien al casino, mandan rápidamente a un croupier experto en mezclas, pero un jugador que la detectó a tiempo puede haber ganado ya mucho dinero, y es ahí donde intervienen los servicios especiales, como se relataba en ese episodio del Montecito, donde curiosamente los buenos de la película son los impresentables matones y su jefe, lo que nos da una idea de la degradación moral del régimen, que según la propaganda oficial es el mejor de todos los posibles. Para alejarse lo más rápido posible de una ordenación dada, la mezcla tiene que ser perfecta y debe completarse con una secuencia de cortes para modificar aleatoriamente el origen de la ordenación. Una mezcla perfecta es algo así: separación en 2 paquetes lo más iguales posible, enfrentamiento exacto, para lograr una imbricación perfecta que acaba con una sonora cascada. Después, una secuencia de cortes, y tú mismo le das el corte final. Con una mezcla así, lo que es seguro es que todas las cartas cambian de posición, y sin embargo, al extenderlas se ve que la anomalía permanece. Las sombras de dorso azul
siguen concentradas en una pequeña zona de la extensión. ¿Y por qué sucede esto? Porque el número de ordenaciones posibles es enorme, casi inimaginable. Para hacernos una idea, si cada ordenación la escribimos en el tamaño de una carta y las distribuimos uniformemente como un castillo de naipes por todo el espacio físico, las de esta baraja no caben en el volumen ocupado por nuestra galaxia, y si la completamos, el universo entero se queda pequeño. Al mezclar las cartas, pasamos de una ordenación a otra, y por tanto viajamos por el espacio de ordenaciones. Si mezclamos una sola vez, por muy perfecta que sea la mezcla, no podemos alejarnos demasiado de la ordenación inicial. Seguimos en su esfera de influencia. Metafóricamente, aún no hemos salido de su sistema solar, y para conseguirlo hay que mezclar más veces. De nuevo, separación en dos paquetes aproximadamente iguales. Enfrentamiento exacto para lograr una imbricación uniforme que acaba con una sonora cascada. Después, una secuencia de cortes, y tú mismo le das el corte final. Tras dos mezclas perfectas, la anomalía se debilita, pero permanece localizada en una zona reducida de la extensión. Seguimos en la esfera de influencia de la ordenación primitiva. Por las caras no se nota nada, índices y colores aparecen arbitrariamente mezclados, y por el índice oculto la apariencia de desorden es total. Solo por el dorso, el contraste de colores nos permite apreciar que la anomalía persiste. Antes de continuar, vamos a parar un momento, porque ahora estamos en condiciones de entender el secreto de la trampa perfecta. Nada que ver con los trucos de los trileros, pero siempre basada en una ambición utilizada con astucia. En un paquete gigante de 12 barajas, millones de universos como el nuestro resultarían insignificantes para contener todas sus posibilidades. En cada partida de blackjack, un paquete así se mezcla una sola vez por zonas, y una ordenación favorable al jugador sobrevive a esa mezcla. ¿Cómo detectar in situ una anomalía favorable? Era lo que Duffy vendía, una vez expulsado de todos los casinos, porque frente a la trampa perfecta, totalmente legal, está la ley de la mafia, pero esto ya es otra historia. Así que volvamos a nuestra pequeña baraja. Las mezclas son las naves espaciales para viajar por el espacio de ordenaciones. Las mezclas caseras son naves lentas, y la mezcla perfecta es la nave más rápida, pero no lo suficiente como para disipar con rapidez una anomalía. La pregunta es, ¿existen naves más rápidas? Si existen, las mezclas correspondientes deben ser perfectas. Entonces, la única variable que nos queda libre son las manos que ejecutan la mezcla. ¿Y si en vez de 2 fuesen 3? Imaginemos una civilización extraterrestre con seres de 3 manos. Si fueran inteligentes habrían inventado la baraja y harían de forma natural esto tan complicado que intentaré hacer con solo 2 manos. Primero, separamos el tercio superior que se imbrica con el resto hasta donde llegue. Queda separado el tercio inferior, que se imbrica con el tercio central, como puede verse perfectamente. A continuación se empuja hasta que los paquetes superior e inferior chocan a través del central. Aflojando la presión y con un poco de ayuda, se produce la imbricación de los 3, que acaba, como siempre, con una sugestiva cascada. Es evidente que esta mezcla extraterrestre es más intensa, puesto que el impacto procede de varios frentes, y en consecuencia, la anomalía desaparece, y las sombras se reparten por toda la extensión,
sea cual sea el origen por donde se abra. Ahora sí que podemos asegurar que hemos llegado a una ordenación totalmente distinta de la inicial. Metafóricamente, hemos viajado hasta otra galaxia del espacio de ordenaciones. Y ahora volvamos a nuestro cuento. Cuando el príncipe rescata el alma dormida, las sombras del inconsciente se convierten en el complemento armónico de la luz, y su poder mágico es enorme. Si abrimos por la llave, cada uno de los ases se reparten las cartas, y como reina la armonía, con el as de picas se agrupan todas las cartas de picas, con el as de corazones, todas las de corazones, con el as de tréboles, todas las de tréboles, y con el as de diamantes, todas las de diamantes, ordenadas del as al rey, excepto las damas que vuelven a su sitio. Las sombras se han armonizado con la luz, y en su viaje han permitido que la baraja se ordene y reine la armonía, y contra toda lógica, mezclando, hemos llegado al orden total, y esto merece una reflexión. Sin una influencia mágica, que aquí ha sido ejercida por las 4 sombras y la carta clave, es imposible ordenar el caos, y esto nos lleva a la pesadilla en la que se ha convertido el mundo que nos ha tocado vivir. Desde el enfoque racionalista y sus mitos asociados, evolución, progreso y desarrollo, los innumerables factores que determinan la realidad conducen inevitablemente al desastre. El principio de entropía no deja escapatoria, como ya estamos comprobando. El salto del caos al orden armónico es una idea mágica. En todo desorden hubo antes un orden y cualquier camino puede recorrerse a la inversa. Empezamos a ser conscientes de que si esta inversión no se produce, no tenemos futuro. Pero antes, como el niño del cuento, tendremos que ver que el rey está desnudo y los maravillosos ropajes que todos alababan eran pura mentira. Vamos a profundizar un poco más en ese inmenso espacio cuyos puntos son todas las posibles ordenaciones, clasificándolas en 2 tipos: ordenaciones luminosas, en las que su estructura de colores, planos, palos o signos se manifiesta ordenada, y ordenaciones oscuras, en las que todas sus estructuras están arbitrariamente mezcladas. Podemos imaginar que todas las ordenaciones luminosas están concentradas en un punto de luz situado en el centro del espacio, rodeado por la inmensidad de las ordenaciones oscuras. Pero al aproximarnos a ese minúsculo punto de luz, descubrimos que en realidad es una galaxia formada por 4 esferas luminosas, correspondientes a las 4 estructuras de la baraja simbólica, cuyos resplandores se entrecruzan desde los focos centrales de irradiación hasta perderse en la oscuridad que las rodea por completo. La dimensión de las esferas luminosas, aunque ínfima respecto al espacio oscuro, sigue siendo inmensa, y cuando la armonía reina, como reinará en el mundo futuro que el príncipe anuncia, se puede viajar por la galaxia luminosa sin caer en el caos y el desorden. Para este viaje, en lugar de los 4 ases que nos llevaron desde la oscuridad hasta el orden, usaremos los 3 comodines, que parecen iguales, pero no lo son. Cada uno es portador de un emblema: el círculo de la verdad, la cruz del bien y la estrella de la belleza. De esta forma, al recoger la baraja, vemos cómo los 3 comodines se reparten a lo largo de la extensión. Cortamos libremente para perder el origen y mezclamos de forma perfecta. Separación en 2 paquetes, aproximadamente iguales. Enfrentamiento exacto para lograr una imbricación uniforme que acaba con una sonora cascada.
Al extender vemos que dos comodines se juntan y al separarlos, los tres dividen la baraja en dos. De una forma tan exacta que el portador de la estrella se lleva todas las cartas negras y el portador del círculo todas las rojas. Así, el combate eterno entre la luz y la sombra se armoniza alrededor del círculo donde antes se enfrentaron. El orden no es como un frágil cristal que al moverse se rompe. El orden puede evolucionar de forma armónica siempre que una energía mágica lo permita, igual que la energía oscura, invisible para la ciencia, permite que el universo funcione. Ahora bien, cuando la atracción mágica desaparece, la caída en el abismo del caos es inmediata. Pero veamos la fuerza que tiene el tercer comodín. Corta libremente y ahí lo ponemos, para que su fuerza actúe desde el punto que has elegido. Un salto más en nuestra nave espacial con la mezcla perfecta. Separación en dos paquetes aproximadamente iguales. Enfrentamiento exacto, para lograr una imbricación uniforme. Veamos qué ha sucedido. El comodín desencadenante encuentra a los otros dos, y ya tenemos reunidas las 7 sombras. ¿Y cómo habrá influido sobre el resto de las cartas? En la posición superior aparecen las 12 figuras, que además están ordenadas según los 3 planos definidos por los comodines. Las 4 jotas llevan estrellas. Las 4 damas, cruces. Y los 4 reyes, círculos, manifestándose la estructura ternaria de la baraja simbólica, que en las barajas normales está oculta. Finalmente, en la baraja de puntos, aunque los colores de su índice normal aparecen mezclados por su índice oculto, los 3 planos, círculos, cruces y estrellas están luminosamente separados. Correspondiendo a las cartas bajas, 2, 3, 4, los círculos. A las cartas medias, 5, 6, 7, las cruces. Y a las cartas altas, 8, 9, 10, las estrellas. Los comodines han conseguido un nuevo orden tan armónico o más que los propios ases. Lo acabamos de ver. Se puede evolucionar manteniendo el orden y la armonía. Hace falta una influencia mágica, pero la magia no es más misteriosa que la invisible materia oscura necesaria para que el universo funcione. Desde todos los altavoces del régimen se insiste en que el único camino es el crecimiento y el desarrollo, pero se oculta que ese camino conduce inexorablemente a la destrucción espiritual y física del mundo. Vivimos en el reino de la mentira, esclavos de nuestras deudas, aplaudiendo lo que nos destruye e ignorando lo que nos libera. Y como hemos olvidado la magia, ya no somos capaces de ver, ni siquiera de imaginar, que otra realidad es posible.